Un saludo desde Barcelona para todos los amigos y compañeros de México, para la Universidad Autónoma de Morelos. Yo soy Javier Laviña, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. He trabajado durante los últimos 40 años, sí, 40 años más o menos, sobre esclavitud. He publicado varios libros, una cantidad importante de artículos frentes al tema. La esclavitud siempre me ha interesado desde el punto de vista histórico y también me han interesado las consecuencias que ha tenido la esclavitud para todos los países de América Latina y incluso también para los países de Europa que se vieron beneficiados de ese macabro, de comercio canalla, que fue el tráfico de seres humanos hacia América. En principio, y hasta el siglo XVIII, eh, ser esclavo no necesariamente tenía que ser negro. Mire, desde la Edad Media en Europa ha habido, bueno, de los griegos y los romanos en Europa ha habido esclavitud, y mm, no se tenía en cuenta el color. Era esclavo por conquistas, era esclavo por derecho. Mm, Y claro, la cuestión es cuando se llega a América, se empiezan a esclavizar indígenas ante la caída brutal demográfica que supone el choque de la conquista, de la violencia, de la conquista del continente y de las islas americanas. La caída de población va a reactivar un comercio que no era ya importante dentro de la economía europea, que es el tráfico de esclavos. Ahí juegan, ahí juega un fenómeno que es la expansión de Portugal por África, por las costas africanas, por un lado, y la búsqueda de las Indias. Por eso hablamos bueno, de América como las Indias occidentales. La expansión, el intento de llegar a las Indias de Cristóbal. E incluso se llevan esclavos durante los primeros años, se llevan esclavos que proceden de la península ibérica, ¿eh? Son esclavos del norte de África, es decir, mediterráneos. ¿eh? Y ahí no había, en este sentido, no había una marca racial. ¿eh? Sin embargo, no hay, no hay una construcción de racismo, como la entendemos hoy en día. El racismo empieza a construirse en el siglo XVIII como teoría política, como teoría social. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo de todo este macabro y todo este brutal sistema? Es simplemente el derecho a la colonización. ¿De qué manera puedo justificar yo que me quedo con un territorio, que me quedo con una gente, si no es porque hay alguna justificación? Empieza ya a construirse el discurso civilizatorio. No saben leer, no saben escribir, no tienen escritura, no tienen cultura. ¿Qué razas son? La construcción social sin ningún tipo de, de solidez científica. Pues mire, porque todo ese pensamiento científico del 18, bueno, ustedes en México tienen un ejemplo fantástico que son los cuadros de castas, esas colecciones de cuadros de castas que son 40 y tantas imágenes de grupos raciales, llamados raciales distintos, todas las posibles mezclas. Es una categorización en función de qué, color de la piel. Porque si yo, bueno, en primer lugar, eh, ¿por qué sigue operando? Porque no hemos superado el siglo XVIII.
Estamos viviendo en el siglo XVIII desde el punto de vista mental de, eh, de las comunidades. Oiga, ¿qué? Negro, sí es negro. Es negro. ¿Y qué problema hay? Yo creo que ahí estuvo muy bien toda ese- esa regeneración eh, negra que surgió en Estados Unidos en los 60 con el Black is Beautiful. Black is Beautiful. En cambio, se considera siempre el negro feo, o sea, lo malo. ¿eh? Que hay una cosa bien interesante. ¿eh? Muchos países de América Latina ¿eh? eh, han decidido y han dado, y todo en América del Sur, ¿eh? el reconocimiento, el reconocimiento de la propiedad de las tierras a los grupos indígenas, incluso también a los grupos cimarrones que ocupaban tierras, se ha reconocido la propiedad de la tierra, pero no la gestión del subsuelo. La gestión del subsuelo sigue estando en manos del Estado, es decir, de los sectores que están controlando, que han controlado desde la colonización el continente americano. Y yo creo que es la razón por la que seguimos manteniendo el racismo, seguimos manteniendo la discriminación, seguimos discriminando y seguimos, mm, digamos, demonizando los colores. Negro, es prieto, es que es afro, es zambo, descendiente. No es de los nuestros. La idea es la misma, es decir, el racismo está porque yo quiero obtener beneficios de grupos y de territorios. Y esto lo va a justificar. Es decir, crearé categorías de inferioridad. Entonces yo me coloco en el estado superior y a partir de ahí todo lo que no es como yo es inferior a mí. Que, que era un esclavo. Un esclavo era capital, había que comprarlo, costaba dinero. Pero era mano de obra también, la que se explotaba. Pero a la vez también era una herramienta. Cuando uno ve del siglo XVIII y del siglo XIX inventarios, y se hacen inventarios de ingenios azucareros o de trapiches o de haciendas, y dice, tengo una casa de portería, de no sé qué, de un piso, de dos pisos, papá, y escribe la casa, metas, limpieza. Eh, un esclavo como de 80 años, vale, o sea, todo tiene precio. Y además, la descripción del esclavo, que tiene una marca en la cara que le falta una falange del dedo gordo de la mano izquierda, que cojea del pie derecho, que perfectamente, perfectamente eh, descrito. Y ese vale, que como tiene 80 años, pues ya no vale 10 pesos. Y así van poniendo los precios a cada uno. Es decir, siguen mostrándolos como capital y de unos negreros. Cuando era ilegal el tráfico de seres humanos, porque abole el tráfico, eh, intentan evadir la vigilancia inglesa y llevan a América eh, cientos de miles de esclavizados. Durante la época a mí sabe cómo me gusta llamarles humanotraficantes. Son traficantes de ser seguros New Age. Una casa, la primera aseguradora, gran aseguradora inglesa, aseguraba barcos negreros. Pero usted va cargado de plata, yo le aseguro el barco. Usted va cargado de negros, yo le aseguro el barco. O sea, hay mercancía. Usted está transportando mercancía. Cuando la época de la ilegalidad de la trata, decían
vamos a África y cargamos ébano. Cargaban ébano. Bueno, todo el mundo sabía lo que cargaban. Hace unos días, en el canal de cable, vi una película mexicana, un documental, una documental, a La Vocera. Entrevistaron a la candidata en televisión y el periodista que la entrevistó la trataba de tú. Y era como si estuviese hablando, no sé, con alguien menor, con una falta de respeto absoluta. Yo no me lo imagino tratando de tú a ningún candidato presidencial. Y había un tuit de una persona, no, no digo el nombre ni la de tuit, que decía, sí, esta mujer ha venido a limpiar México y lo va a hacer muy bien porque es igual que la mujer que limpia. Me pareció de un brutal racismo. Mm. Los negros llegan a México a la vez, a la vez, en el mismo barco que va Cortés. ¿Eh? Cortés lleva negros en el barco, ¿eh? Para la conquista de México. Y, y se reconoce el marquesado del Valle, pero no se reconocen las tierras de los negros. Aquí, sí, hay- ahora estamos asistiendo en Europa a un ejemplo muy claro de ese racismo, la guerra de Ucrania. Mm, Han salido ya de Ucrania 2 millones de personas. Realmente han tenido que salir de Ucrania, pero hace este verano salieron de Afganistán muchos menos y se les cerró la frontera europea. Y salieron de Siria, también por la guerra, y se les cerró la frontera europea. Y los tenemos en España, o sea, en la frontera. Hace una semana atravesaron la valla de Melilla, 2000 personas subsaharianas, y se les va a devolver. No pasa la cosa más absurda que hay en el mundo. Ahora ya, afortunadamente, la República Dominicana lo ha quitado. Pero usted sabe que en la República Dominicana no había negros. En el pasaporte, ¿sabe qué ponían? Los colores eran indio oscuro, indio claro y blanco. Sí, es un indio oscuro. Es un indio oscuro. Es decir, que, como vemos, bueno, es una política miserable que llevan a cabo todos los gobiernos de todos los países del mundo, que tiene mucho que ver, que bueno, que fomenta, los estados fomentan el racismo, los estados fomentan las desigualdades, porque eso permite también eh, tapar problemas. Fíjense qué bien, qué bueno es el problema que causan los haitianos en México. Este es el mayor problema que tiene México hoy en día. Dice, pues qué suerte, si solamente tienes este problema, ¿no? Qué maravilla de país, ¿no? El problema mayor de México es que lleguen, ¿cuántos haitianos? 10.000, 20.000. Que han llegado a México. ¿Qué problema más grave tiene México? ¿Por qué hablamos, o sea, por qué hablamos del pasado? Porque no nos queremos plantear el presente. Y yo no planteo el problema hoy, ese problema no existe. Ese problema es un problema que estaba en el pasado. Había negros en México, ahora ya no hay. Han formado comunidades de afrodescendientes. Bueno, eh, afromestizos, sí. Bueno, están localizadas, puntos muy claros, eh, muy poquitos, eh, no causan problemas. Mire, mejor no planteemos esa cuestión.
Si la planteamos y la traemos al presente, nos tenemos que enfrentar a la realidad. Y la realidad es que hay discriminación para esas poblaciones de afrodescendientes en México. Y muchísimas gracias por la invitación, maestra Meléndez, porque ha sido un placer colaborar